En busca de una razón que justifique nuestra existencia, hemos llegado a preguntarnos, ¿cómo podemos saber por qué estamos aquí? La incertidumbre, tanto de nuestro pasado como de nuestro futuro colectivo, ha permitido que la humanidad se pregunte cuál es el sentido de la vida. Desde que nos convertimos en seres humanos sensibles, nunca hemos sido capaces de responder objetivamente a esta pregunta como especie. Por la imposibilidad de explicar el sentido de la existencia, los nihilistas decidieron filosofar más bien sobre el sentido de la vida. Toda la acción, el sufrimiento, las emociones, tanto buenas como malas, carecen por completo de sentido y de significado. Esto es el nihilismo, la creencia en la nada. En algún momento de nuestras vidas, muchos de nosotros hemos sido golpeados por una fuerte sensación de falta de propósito, como si nuestras vidas no tuvieran sentido y no tuviéramos ningún valor intrínseco. Normalmente, todos estos pensamientos comienzan con una simple pregunta: ¿por qué? ¿Por qué crees en lo que crees? ¿De dónde viene? ¿De quién procede? Sigue preguntando y eventualmente llegarás a un punto en el que ya no hay respuesta, ni en todas las religiones del mundo, ni en todo nuestro descubrimiento científico. Una pregunta que no podemos responder. En el término nihilista, viene de la palabra latina nihil, que se traduce como nada, e ismo, que se traduce como ideología. Es la ideología de la nada. Normalmente, la gente confunde el nihilismo con el pesimismo, pero son muy diferentes el uno del otro. Los pesimistas creen en el peor resultado. Tienen una visión descendente del mundo y tienden a centrarse en lo negativo de la vida. Pero creen que, al final, el mal siempre vencerá al bien. Los pesimistas creen que hay bien en el mundo, pero simplemente no creen que los humanos sean capaces de hacerlo, al menos en su totalidad. Los nihilistas, en cambio, no creen en nada. No creen que haya maldad en el mundo, ni tampoco creen que haya bien en el mundo. En la mente del nihilista, el mundo simplemente existe en la moral creada por los humanos. Tomemos la metáfora del vaso de cristal. Por ejemplo, los optimistas dicen que hay que ver el vaso medio lleno, mientras que los pesimistas dicen que hay que ver el vaso medio vacío. Los nihilistas dicen que hay que tirar el vaso entero. ¿Por qué importa si está lleno o vacío? Lleno, vacío, bueno, malo. Todo es irrelevante. Todos vamos a morir de todos modos. El nihilismo también se compara a menudo con otras filosofías del cinismo y la apatía. Los cínicos creen que las personas siempre están motivadas por el interés propio. No creen que nadie pueda tener motivos intrínsecamente buenos. No tienen fe en la especie humana y creen que todos somos completamente egoístas, que solo luchamos por nuestro propio beneficio. Sin embargo, la idea de que los humanos no son buenos significa que, en la mente del cínico, el bien existe en alguna parte, solo que no son los humanos. En la mente del nihilista, nada existe ahí fuera. No hay bien ni mal. Por su parte, los apáticos son gente que simplemente no se preocupan. Creen que la vida tiene un significado, pero simplemente no les importa. El nihilismo, por otro lado, es la idea de que no hay un gran diseño o propósito, nada en lo que creer, por lo que no hay significado. El nihilismo primero fue una invención literaria antes de convertirse en filosofía. Como resultado, no está claramente definido como muchas de las otras filosofías que existen, como si pudieran diferenciarse varios tipos diferentes de nihilismo. Pero sí pueden diferenciarse varios tipos de nihilismo. Está el nihilismo político.
Los nihilistas políticos creen que para que la humanidad avance como especie, todo el orden político, social y religioso debe ser destruido. Luego está el nihilismo ético. Rechaza la idea de los valores éticos o morales absolutos. El bien o el mal solamente lo define la sociedad. Y como tal, no deberían seguirse si nosotros, como especie, alcanzáramos alguna vez la libertad individual absoluta. Podemos hacer lo que queramos. Y luego tenemos el nihilismo existencial. Es la comprensión de que la vida no tiene valor ni sentido. Para los nihilistas, la existencia de cosas como el Estado, los organismos religiosos e incluso la moral comunitaria es una violación de nuestra libertad como individuos. Si no podemos hacer absolutamente todo lo que queramos, ¿somos realmente libres? ¿O simplemente nos hemos atado con una especie de cadena mental invisible por razones que no podemos explicar? ¿Por qué nos atamos a estas reglas? Bueno, puede ser por el horror existencial y la angustia emocional que conlleva aceptar el hecho de que la vida no tiene sentido. Piénsalo por un momento. Si la vida carece realmente de sentido y todo lo que hacemos no tiene ningún valor, ¿de qué sirven los siglos de historia humana? Todas las hazañas de la ciencia, las maravillas de la tecnología, cosas como la exploración espacial o los movimientos por los derechos humanos. Mira lo lejos que hemos llegado y todo podría ser un desperdicio. Un parpadeo en el tiempo, sin ninguna consecuencia en el gran esquema de las cosas. Saber que todas las cosas que experimentamos, los altibajos por los que pasamos, que al final, todo es para nada. De ser así, estamos obligados solo a comprender el caos de la realidad para reírnos de ella. Friedrich Nietzsche fue un filósofo extraño, porque argumentó a favor y en contra del nihilismo al mismo tiempo, ya que explicó que no hay ninguna estructura objetiva ni orden en nuestro mundo, excepto el que nosotros mismos creamos. Quiere decir que toda la ciencia que considere algo verdadero es un mundo verdadero, excepto el que nosotros mismos creamos. Quiere decir que toda la creencia que considere algo verdadero es necesariamente falsa, porque simplemente no hay un mundo verdadero. Nietzsche cuestionó todas las creencias y verdades de la humanidad como nada más que un síntoma de la defectuosa mitología occidental. Dios ha muerto. Ahora bien, el filósofo no se refería a la deidad real de las religiones, sino que hablaba metafóricamente del poder que tenían las órdenes religiosas en ese momento, y de cómo la gente empezaba a trazar sus propios caminos, a encontrar su propio sentido de la vida, negando lo que era el statu quo de la época. Pero, al mismo tiempo, Friedrich argumentaba contra el nihilismo, diciendo que en los siglos venideros, la llegada del nihilismo conduciría a la civilización hacia una catástrofe, un desastre que espera incluir un río que ha llegado a su fin. Si observamos las civilizaciones más destructivas de la historia de la humanidad, podemos ver claramente que esto es cierto. Las tradiciones culturales, las creencias, las instituciones religiosas e incluso los sistemas financieros que se han mantenido durante mucho tiempo se rompen y la nada empieza a aparecer. Piénsalo, si nada importa y todos somos una combinación aleatoria de átomos transitorios, ¿cómo podemos llamar a Hitler objetivamente uno de los peores seres humanos que ha existido por intentar acabar con toda una cultura? A nivel fundamental, la mayoría de nosotros entendemos que todas esas cosas son efectivamente terribles. Pero el peligro es que, como no podemos explicar lógicamente por qué lo pensamos así, nunca podremos convencer a otra persona de que siga el mismo camino. Y eso es exactamente lo que Friedrich temía. Algunos todavía le culpan de la era nazi, porque a pesar de ver todos estos peligros, todavía continuó predicando el nihilismo. Él creía que si podíamos trabajar a través de la ruptura de la civilización,
Ese nihilismo eventualmente causaría que podamos entonces crear un nuevo curso de ficción para la humanidad. Creía que para avanzar como especie debíamos crear una nueva moral, una que elimine los perjuicios de los que existía antes. Porque al fin y al cabo, derribar tu vieja casa no debería dejarte sin hogar. Al contrario, debería ofrecerte la oportunidad de construir una casa más grande y mejor. Analicemos esto con un ejemplo contemporáneo. Observa lo que ocurre en las redes sociales. Podrás ver que, como especie, podríamos estar dirigiéndonos hacia un brote de nihilismo. La religión ya no sostiene lo que es moralmente aceptable. La gente está construyendo creencias y prácticas culturales de larga data. Cualquier cosa, por muy despreciable que te parezca, tiene ahora una base de fans leales que defienden porque tienen derecho a hacer lo que sea que quieran hacer. Y en realidad, ¿por qué no? Esa es la pregunta que nadie puede responder. La humanidad seguirá desplazando la aguja hacia adelante cada vez más ligeramente, hasta que un día ninguno de nosotros podrá decirle a otro que está equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué está equivocado? William Shakespeare escribió en una ocasión: la vida no es más que una sombra que camina, un pobre jugador que se pavonea y se mueve en el escenario y luego no se le oye más. Es un cuento contado por un idiota, lleno de sonido y furia, que no significa nada. Sin duda, el pensamiento nihilista fue explosivo. Sus postulados dinamitaron la historia universal y la partieron en dos. Antes de él prevaleció la confianza en la razón y la verdad, en la ciencia, la ética y los valores, en la historia y el orden social y político, en la religión y Dios, en la fe y el progreso. Antes del nihilismo existía una esperanza en algo o en alguien, y había una cel de seguridad que el hombre saciaba con cierta facilidad. Prevalecía la creencia en que algo nos vinculaba y nos unía, y en que existía un centro alrededor del cual se reúnen y ordenan los acontecimientos. Pero esta idea de unidad y certidumbre, de vínculo, semejanza y aplomo, el nihilismo lo derrumbó. Estudiar esta corriente filosófica resulta fundamental para entender nuestra época incierta. El nihilismo, más que dar soluciones, más que brindar respuestas, planteó las preguntas que marcan el sendero de un pensamiento que está en marcha. Allí radica la actualidad de este incendiario pensamiento, en la vigencia del escalofrío que aún, siglos después, provoca el saber que la vida carece realmente de sentido, aunque la vida por sí sola sea razón suficiente para vivir.